Mis amigos, gracias por acompañarme de nueva cuenta. En esta ocasión les compartiré una leyenda poco conocida de la ciudad de Querétaro. Esa historia fue rescatada por el escritor, historiador y cronista queretano, Dr. Jaime Zúñiga Burgos. Este protector de la historia queretana plasma en sus libros las leyendas como la narraban los queretanos de principios del siglo pasado. Tomado de la obra del Dr. Jaime Zúñiga, les comparto la leyenda de el órgano que tocó el diablo. Los vecinos comentan, y algunos ancianos lo confirman, que en el Querétaro de finales del siglo XVIII sucedió esa historia, teniendo como escenario el magnífico templo de Santa Clara, que en ese tiempo formaba parte del convento de las monjas clarisas, uno de los más grandes y el más pudiente de la zona. No sobra decir que el dinero jamás faltaba. Dentro de este templo se encontraba un hermoso órgano, del cual toma el nombre a la leyenda. A los pocos años de que fue instalado el aerófono, un joven, cuyo nombre se perdió en el tiempo, era el encargado de convertir esos graves sonidos en melodías sacras. Este joven estaba lleno de virtudes, una de ellas, el ser un excelente músico. Poco tiempo pasó para que notara a una joven y bella monja. Su rostro se enmarcaba en la tela blanca y el oscuro velo. La hacían más hermosa. Los separaban las gruesas y sólidas rejas del enclaustramiento. Este dividía el sitio reservado para ellas del resto del mundo. El organista la observaba diariamente entre la penumbra de la iglesia a los rayos de la luz matutina. Esos se colaban apenas iluminando al grupo de piadosas religiosas que diariamente, en punto de las 6 de la mañana, iniciaban su día encomendándose al Señor. Él se sentía afortunado, pues desde su lugar tenía la oportunidad de verla, sin que nadie lo notara. Tanto tiempo pasó viéndola que terminó enamorándose perdidamente de ella. Sin embargo, este amor poco a poco se convirtió en una obsesión. Pensaba tanto en ella que no la podía separar ya de su existencia. Tenía que ser su esposa. La amaba con todas sus fuerzas, pero existía un infranqueable impedimento. No, mis amigos, no era la monja, la que ni siquiera se enteró. Ella ni siquiera había fijado sus castos ojos en el que con pasión la amaba. A él lo detenía su fe, su religión, sus creencias, las que había inculcado su madre viuda desde que él tenía 7 años. No le podía fallar a su madre, a su religión, pero estaba de por medio algo más fuerte, su ardiente amor por la bella monja. En medio de su desesperación, rezó y le pidió a Dios que le concediera a su sierva como su esposa. Le justificó que su amor era puro, libre de pecado. No recibió respuesta. Enloquecido de amor, invocó al diablo. No importaba nada, ni su vida, ni su alma. Solo le interesaba la hermosa monja, esa de cara angelical y rosadas mejillas. Esta pasión tan intensa escapaba de sus fuerzas. Se justificaba por su amor puro, y en pocos segundos se recriminaba su pecado y no aguantó. No podía con este conflicto seguir viviendo. Pudo más la culpa de sentirse un pecador por desear a una inocente monja a quien le había manchado con sus malos pensamientos. Pensó que no merecía vivir. Le había fallado a su madre, a sus principios. Invocando al diablo, había caído en pecado. Se dirigió al cajón del ropero donde guardaban los recuerdos de su padre.
Tomó una vieja pistola, tomó su rosario, se puso su escapulario, colocó el cañón del arma en su pecho y una bala perforó su corazón. A la mañana siguiente, el único que notó la ausencia del organista fue el sacerdote, ya que al cantar se quedó esperando la musical respuesta. Y como esto no aconteció, con una rápida mirada notó que el banco del órgano estaba vacío. Sin dar importancia, continuó el oficio religioso y mecánicamente volvió a cantar. No recordaba la ausencia del ejecutante, pero apenas cayó en su error cuando del órgano se iniciaron unas notas que nunca las había producido el instrumento. Y no solo eso, con los cabellos de punta, siguió escuchando melodías que jamás habían escuchado en el templo. No se trataba de ruidos, se producían acordes de tal forma que los fieles empezaron a voltear al sitio donde estaba el órgano, pero no había nadie tocándolo. El sacerdote, con temor, empezó a rezar en voz alta. Los fieles, horrorizados por lo que estaban presenciando, incrédulos, no podían saber si se trataba de un milagro o de un hecho atribuido al mismo demonio. La situación en que se encontraban inexplicablemente duró varios minutos y de improviso cesó. Todo quedó en un profundo silencio. A la salida del templo, las notas del órgano fueron el tema principal. No alcanzaban a explicarse lo que había pasado. Casi de inmediato ven que una mujer caminaba apresuradamente y se dirigía a la iglesia. Se trataba de los que todos conocían como la madre del organista, quien unos minutos antes tuvo la mala fortuna de encontrar a su hijo recostado en su cama, muerto, con el corazón perforado por una bala. Pero no les dijo más. Ella como madre había sentido lo que su hijo padecía, al amor, pero no sabía de quién. Solo lo intuía, las madres saben. Se trataba de un amor imposible. El órgano continuó en el mismo lugar, en la iglesia de Santa Clara, y por más esfuerzos que se realizaron, nunca lograron que volviera a tocar. Nadie podía explicarlo, pero quedó inservible, como si le hubiera tocado el diablo. Mis amigos, espero que les haya gustado esta historia. Si desean conocer más leyendas de Querétaro, les recomiendo las obras del Dr. Jaime Zúñiga Burgos. Como siempre, agradezco su visita y los invito a nueva cuenta a que me acompañen para poder compartir con ustedes otra de las leyendas de nuestro amado México. Su amigo el cronista les dice: hasta la próxima.